Escucha este sábado a las 10 de la noche, La seducción del mal. Su oscura figura nos acompaña desde el comienzo de los tiempos. Todas las culturas hablan de él. Para nosotros es Lucifer o Satanás, pero tiene más nombres, como Pazuzu o Veno. La adoración al maligno es un culto que sigue hasta nuestros días. La seducción del mal, la atracción por la oscuridad desde la antigüedad hasta el presente. Escúchalo este sábado de 10 a 12 de la noche. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. En Caracol Radio. La seducción del mal. Cabeza de león, cuernos de cabra, cola de escorpión, alas de águila y pene de serpiente. Su figura tiene la capacidad de aterrarnos desde hace miles de años. Lo que les estoy describiendo es la efigie que hay en el Museo del Louvre de un antiguo demonio sumerio. Y es que de esta manera representaba la mitología de la zona a uno de sus demonios, el Pazuzu, que se hizo todavía más inmortal de lo que es gracias a la película El Exorcista. Hay que decir que en absolutamente todas las culturas del mundo, todas las religiones del planeta, aparecen este tipo de seres. Seres oscuros que atormentan nuestra existencia. Y he de decirles, a título personal, que yo sí creo que la Tierra es realmente el campo de batalla entre luces y sombras que son de origen ancestral. O dicho de otra manera, que nuestro planeta es el campo de batalla entre ángeles y demonios que existen antes de que lo hiciéramos nosotros, los hombres. Pero esta noche no les voy a hablar de eso, de exorcismos, de casos de posesión, de sucesos donde aparecen este tipo de figuras. Estamos muy cerca de Navidad y no quiero darle ni la más mínima oportunidad a este tipo de cosas. El año que viene, si Dios quiere, ya será otra cosa. Hoy el programa de esta noche va sobre historia. La historia de un ser o de unos seres muy particulares, estos diablos de los que le estoy hablando. Su evolución, cómo ha sido la evolución a lo largo del tiempo en nuestra sociedad. ¿Cuál ha sido la relación del diablo con nuestras sociedades y cómo ha ido evolucionando su figura? Y lo que van a aprender esta noche, creo que todos vamos a aprender, es que establecer la línea entre el bien y el mal es tremendamente complejo, muchísimo más difícil de lo que podemos imaginarnos. Durante los últimos siglos, el XIX y el XX, la figura del diablo se popularizó de diferentes maneras como un símbolo de rebeldía. Y la utilizaron hace pocas décadas grupos de rock, uno de los más famosos, los Rolling Stones, que hicieron una canción que se llamaba Simpatía por el Diablo. No se la pongo ahora por el tema de derechos, que creo que me va a salir un poco cara a la broma. Pero también, por ejemplo, no solamente los Rolling Stones, sino dentro de el heavy metal,
infinidad de otras músicas. Luego vamos a poner también versiones colombianas que nos hablan de esta figura. Y no solamente dentro de la música, sino que infinidad de pensadores también tomaron la figura del diablo como un símbolo de rebeldía. Y todo esto en principio nos puede llegar a parecer una barbaridad, pero les aseguro que más que una barbaridad, y esta noche lo van a entender, fue un símbolo de inconformismo. Fíjense lo complejo que es este tema. Yo hoy, que he estado toda la tarde leyendo sobre esto, encontré una historia que me da mucho más miedo y me aterra mucho más que la figura del Pazuzu que hemos visto en la película El Exorcista y que, repito, está en el Museo del Louvre, en París. Y la historia de la que leí es la historia de un pueblo que vive en Oriente Medio y que son los yazidíes. Su religión tiene 4000 años de antigüedad. A día de hoy siguen dispersos en países como Irán, Irak o Siria. Pues en sus 4000 años de historia, y este dato me horrorizó, han sufrido 74 genocidios. Repito, el pueblo yazidí ha sufrido en esos 4000 años de historia 74 genocidios, 74 persecuciones donde intentaron aniquilarlos a todos, aniquilar su cultura y aniquilar su religión. Me gustaría decirles que el último de estos 74 genocidios fue hace varios siglos. El último fue en el año 2014. En concreto, los criminales del Daesh, del grupo terrorista ISIS, masacraron a miles y miles de ellos de la forma más terrible. Les aseguro que he estado viendo fotos y me dieron casi ganas de vomitar. Mujeres vendidas como esclavas sexuales. Delante de las mujeres, antes de venderlas como esclavas sexuales, asesinaban a sus padres o sus hermanos delante de ellas. Y a día de hoy, por este último genocidio, este último de los 74, pues por culpa de esto quedan a día de hoy todavía 500.000 de desplazados, viviendo muchísimos de ellos en la miseria y con hombres y mujeres con traumas mentales que les quedarán para el resto de sus vidas. Tanta masacre, tanto terror por culpa de sus dioses antiguos, de adorar a dioses que no son adorados por sus vecinos. Y es por eso que tanto fanáticos musulmanes como cristianos en la Edad Media identificaron a estos dioses paganos como demonios. Y es por ello que a día de hoy siguen falleciendo yazidíes. ¿Y qué lección es la que nos da esto? Pues que desde mi punto de vista, no sé qué opinan ustedes, ya hay un numeral que es Historia Caracol en Twitter, repito, el numeral que hay es Historia Caracol, para que pongan su opinión sobre esto. Y es que yo creo que la historia del pueblo yazidí, la lección que nos da es que el integrismo y el absolutismo son mucho peor que el demonio. Y es que tanto el integrismo como el absolutismo y como el querer imponer lo que nosotros pensamos por encima de los demás han marcado toda nuestra historia, provocando millones y millones de muertos, cientos de guerras e infinitos abusos que llegan hasta el día de hoy. Pensar que mi idea, que mi creencia es la correcta y la de los demás, como es distinta a la mía,
a machacarla y a triturarla, a destruirla a sangre y fuego. Les comentaba antes, iba a poner la canción de los Rolling Stones, Sympathy for the Devil, y no lo hice por un tema de derechos. Pero este tipo de canciones, creo que lo que nos recuerdan, más que ningún tipo de adoración al demonio, que es algo absurdo, es que la barbarie puede cometerse tanto en nombre de la luz como en nombre de las sombras. Pero se cometa en nombre de quien se cometa, siempre será barbarie, crimen y abuso. Qué difícil es hacer la línea que separa el bien del mal, la luz de la oscuridad. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanQVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook me podéis seguir como Juan Jesús Vallejo. Los que os guste esto que hacemos aquí, que es el periodismo de misterio, también tenemos un canal en YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Y en este programa lo que hacemos es, repito, periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. En esta ocasión, como hablaba en esta introducción, hechos terribles cometidos en nombre de diferentes ideas, religiones, ideas políticas, absolutamente todo. Qué terrible. Y vamos a ver en el programa de hoy, que el numeral, repito, es Historia Caracol, para que preguntéis y pongáis vuestras opiniones. Me gustaría que me pusierais qué opinión tenéis de lo que ha pasado con los yazidíes en la historia. 74 genocidios. Tenéis este numeral, Historia Caracol, repito, en Twitter, para poner vuestras opiniones y vuestras preguntas. El numeral es Historia Caracol, porque aquí tenemos historiadores, antropólogos, periodistas, que vamos a hablar y a dialogar con todos vosotros, con la gran familia del misterio, sobre esto. ¿Cómo ha evolucionado la historia del diablo, ese ser, esa relación de ese ser, visto por todas las culturas, desde la antigüedad hasta día de hoy? Y como ya son las 10:30 de la noche, lo que voy a deciros a todos es vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Historia Caracol, que viene ahora mismo el boletín informativo de deportes, que dura muy poquito, y ya mismo seguimos aquí en los especiales de Periodismo Caracol, de Periodismo de Misterio, en Caracol Radio. Ya regresamos con La Seducción del Mal. Continuamos con La Seducción del Mal. Y aquí seguimos en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Hoy hablando de la seducción del mal, la evolución de la figura del demonio a lo largo de los siglos hasta llegar a nuestros días. Todos vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Historia Caracol. Me encantan los enigmas de la historia y me encanta hablar de historia porque sirve para hacer reflexión de lo que vivimos a día de hoy. No somos nada si no conocemos nuestro pasado. Pero aquí tengo un montón de invitados que no los he dejado hablar porque me he enrollado como una persiana. Alejandro Bernal, buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Edwin en la consola, para nuestros invitados Ana Mancera y Luis Álvarez, y desde luego para todos los oyentes que reportan sintonía en este momento, entre quienes se encuentran Ofelia Peña, Adolfo Libonati, Gema Ángel, Diego Ferreira, Karen Ospina, Gata del Páramo, John Lazo desde Manizales, John Pegaso, Andrés en Popayán, Henry Guijo,
Carito Burgos, Wilson Eduardo Daza, y desde luego a toda la gran familia del misterio que nos acompaña aquí en Colombia, en países como México, Argentina, España, Australia, y desde luego todas las partes del mundo a donde llega la señal de Caracol Radio y que siempre están con nosotros en esta tertulia del sábado en la noche, porque el misterio es cultura, y hoy con un tema que realmente me apasiona, Juan Jesús, y es como a lo largo de la historia, desde que el hombre es hombre, siempre ha habido culto y fascinación por la oscuridad, por el maligno, tal y como lo nombrábamos en la promoción. Efectivamente, y muchas veces asociado a un símbolo de rebeldía cuando se utilizaba la luz para oprimir. Eso es súper importante. Y tenemos mucha más gente, luego os voy a preguntar vuestras opiniones antes de arrancar. Ana Mancera, historiadora, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a Juan, a Alejo, a Luis, a todos los que nos están escuchando y sacaron los radios para escucharnos hablar del demonio. Bueno, vamos a estar hablando de un personaje sumamente odiado y temido en la historia de Occidente, así que bueno, esperamos que les guste un montón. Segurísimo que sí, que va a ser un programa muy entretenido. Además tendríais que vernos a través de la aplicación de StreamYard, que es de donde estamos hablando, que aquí una serie de pintas muy particulares. Alejandro Bernal se ha puesto hasta una camiseta satánica, Ana Mancera tiene un pijama que casi que es satánico, o peor todavía, y aquí tenemos a nuestro último invitado, que no por ser el último es el menos importante, ni muchísimo menos, Luis Álvarez, antropólogo, amigo, hermano, ¿cómo estás? Por favor, permíteme que me presente. Soy un hombre de dinero y buen gusto. He estado por aquí durante un largo año. He robado el alma y la fe de muchos hombres. Estaba cerca cuando Jesucristo tuvo su momento de duda y dolor. Encantado de conocerte. Espero que adivines mi nombre, pero lo que no logras entender es la naturaleza de mi juego. Gracias, Juan Jesús, por tu invitación. Saludar a mis compañeros, Alejandro y Ana. Saludar a los oyentes con esta mefistofélica presentación de parte de sus majestades del rock, de Rolling Stones, que sí, desafortunadamente no los podemos traer a colación el día de hoy, pero bueno, así de una manera a grosso modo traducida la letra, pues es la canción más adecuada para poder hablar de este personaje tan interesante, por qué no decirlo, y tan es una mezcla, es una sopa, es un cultivo de diferentes mezclas que bueno, intentaremos desglosar la noche de hoy, una noche fría, oscura, apropiada para poder hablar de esto. Me parece maravillosa tu introducción, te aplaudo desde aquí, desde mi casa, y efectivamente, hacer una línea que divida fácilmente el bien del mal, la oscuridad de la luz, es muy complejo. Quizás por eso culturas asiáticas que no son tan maniqueístas como nosotros, esta palabra maniqueísmo significa ver todo blanco o negro y que no haya tintes medios ni colores, que son menos maniqueístas, diseñaron símbolos como el famoso yin-yang, donde ni la luz ni la oscuridad son puros, sino que ambos tienen una parte de otra cosa. Y ese tipo de reflexiones es la que os queremos comentar esta noche. Yo quería, pues para empezar toda esta historia, ¿no? Tener que, bueno, yo creo que lo suyo es irnos a lo muy, muy antiguo, antes de nada, a cómo surge esta figura del diablo en absolutamente todas las religiones del planeta, y cómo es algo presente, ¿no? Lo que pasa que es que, y ahora le doy paso a todos vosotros y sobre todo los expertos, lo que yo veo es que, por ejemplo, yo antes hablaba del demonio del Pazuzu, ¿no? Y el demonio del Pazuzu, pues lo que hacía era el viento del suroeste, porque el viento del suroeste traía las tormentas y era el responsable, por ejemplo, de las plagas, todo lo negativo que parecían castigos divinos. Pero yo creo que conforme van apareciendo las primeras religiones monoteístas, todo esto se cambia, y entonces de repente pues el demonio es el encargado de hacer una cosa que es el famosísimo pecado original, que es, según he estado leyendo, es algo que se le ocurrió a un señor que se llamaba Ireneo, obispo de Lyon, en el siglo II. Este pecado original, que es que todos compartimos la culpa de Adán, de nuestro antecesor,
compartimos su culpa por haber comido esa manzana y haber desobedecido a Dios. Entonces por eso pasamos en la tierra todos tantas tribulaciones. Y claro, eso a mucha gente obvio le pareció injusto, como, oye, mi tatarabuelo se comió una manzana, yo que tengo que ver con mi tatarabuelo. O sea, yo estaba aquí y me mandan y ya me tira patas y no hemos empezado ni a hablar. Entonces, esto es un concepto que me parece tremendamente curioso. Ana Mancera, Luis Álvarez, Alejandro Bernal, tenéis ahí el micro. ¿Qué opináis de todo esto, de esta visión del diablo muy, muy antiguo y luego de repente pues es como, claro, lo hacen más perverso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ana Mancera me estaba levantando la mano. Bueno, con respecto a lo que tú decías de cómo se consolida el tema del pecado original, hay un historiador que a mí me gusta mucho y es uno de los pocos que ha trabajado en Colombia este tipo de temas, que es Jaime Borja. Y Jaime Borja tiene un libro maravilloso que les recomiendo, que se llama Rostros y Rastros del Demonio en la Nueva Granada. En este libro él al final hace como un contexto general de la demonización en general en la sociedad de Occidente. Y él explica que en gran parte el concepto de Satanás, o lo que nosotros concebimos como Satanás, o como Lucifer, o como X, Y o Z, demonio, ha sido sumamente influenciado por los primeros años del cristianismo. Él dice que los 3 primeros siglos posteriores a la muerte de la figura histórica de Jesucristo, como es bien sabido, el cristianismo empezó a consolidarse, a organizarse, y esa época se conoce como paleocristianismo, que es como el inicio del cristianismo. En esa época, en esos siglos primeros, por el tema pues que obviamente el Imperio Romano tenía otras deidades, tenía otras ritualidades y otra religión completamente diferente al cristianismo. Esta nueva religión ve en las amenazas externas, en todo lo que podía impedir el avance del cristianismo, todo lo que fuera una amenaza, todos los martirios a los santos de esta época, veían en esas amenazas a Satanás. Entonces Satanás toma la forma de esas amenazas que ponían en peligro la consolidación de esta iglesia primogenia, y precisamente de ahí toma muchas de las características que nos han llegado a nosotros, toma características del tema de la maldad, empiezan a consolidarse un montón de mitos alrededor, pues de lo que es la satanización de la sexualidad libre, pues que la sexualidad en el Imperio Romano tenía otras connotaciones completamente diferentes al cristianismo, y todas esas características se van como a cristalizar en un enemigo, en un chivo expiatorio que va a ser el demonio o la imagen de Satanás. Pero eso que has dicho me parece súper interesante por lo siguiente, y Alejandro y Luis, cuando queráis podéis hablar, que esto sea un diálogo entre amigos, que es lo que somos, y entre eruditos vosotros. Yo aprendo de vosotros. Esta figura de los demonios antiguos que nos mandaban plagas y tormentas y rayos y centellas y fuegos y demás, se transforma en ese paleocristianismo, porque Satanás es el culpable tanto de este famoso pecado original que tenemos que pagar de nuestro tatarabuelo, y luego Satanás, el demonio, es el culpable de una cosa que se llama la concupiscencia, que es los deseos que sentimos que no son agradables a Dios. Claro, si hablamos hoy de psicología moderna, concupiscencia, que es que yo salga esta mañana de mi casa y yo pues tengo una vecina que está tremenda y sienta un deseo sexual hacia ella, aunque simplemente le digo buenos días, ¿vale? No hago más nada, que quede claro, cuando veo a esta vecina que está tremenda. Bueno, pues la concupiscencia, hoy día la psiquiatría moderna y la psicología lo que nos dicen básicamente que es la dopamina. O sea, si yo no tuviera dopamina en el cerebro y no tuviera ese instinto sexual de ver a mi vecina y decir, madre mía, qué revolcón me daba con la vecina, básicamente es que estoy muerto. Entonces no sé qué es peor, si tener la tentación de esta concupiscencia, que claro, la Iglesia decía que me quitaba el libre albedrío porque me quitaba la libertad por tener esos deseos hacia mi vecina,
Pero si no tuviéramos dopamina, no tendríamos hijos, no habría... Pero claro, fijaros qué contraste, que es lo que estaba diciendo Ana. En Roma había unas fiestas que eran las bacanales, que se metían unas orgías que no veas tú, y de repente le dicen a un señor en Roma, oye, pues ahora somos cristianos, lo de las orgías se acabó, te casas con una para toda la vida, y además que sepas que si tienes deseos sexuales, pues resulta que es el demonio. Esto es que es muy loco, ¿no? O sea, es un cambio muy radical en la historia en muy pocos años. Luis, tú que eres antropólogo, ¿cómo asimila una sociedad un cambio tan radical en tan poco tiempo? Listo. Hay una cosa muy interesante en el mundo de las mitologías. Cuando se analiza y se estudian todas las diferentes cosmovisiones, de las más interesantes son las del Medio Oriente. Y específicamente, aunque bueno, no hace parte del Medio Oriente, pero la India tiene una de las visiones más interesantes, porque sus deidades son deidades duales. Y eso es una cosa fundamental, a diferencia de una cosmogonía judeocristiana, donde hay una diferencia entre dos partes. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Parece súper interesante la cosmogonía de la India, porque sus deidades, aparte de ser duales, precisamente no se reprimen nada. Entonces hay representaciones y adoraciones al falo, hay adoraciones también al cuerpo de la mujer, entonces la sexualidad no se reprime. Me encanta muchísimo la figura de Shiva, porque Shiva siempre se le representa en la danza, se le representa con dos en sus manos. Una mano tiene el tambor de la destrucción, el sonido de la destrucción, y la otra mano tiene el fuego de la creación. Entonces es hermoso cada vez que se le hace reconocimiento al dios Shiva, que es un dios que destruye y que crea a la vez. Entonces cuando nos vamos a las religiones judeocristianas, a la cosmovisión judeocristiana y al monoteísmo, que debe de las fuentes realmente de estas cosmovisiones del Medio Oriente, donde hay una separación clara entre una lucha de un bien y un mal. Entonces el judeocristianismo se fundamenta en esta perspectiva del mundo, de dividir de una lucha entre un bien y un mal, pero no es un solo Dios que puede ser creador y destructor. Entonces cuando se analiza la Biblia y se cuestiona la Biblia, entonces es un Dios que crea. Y muchos de los cuestionamientos que primero se le hacen a Dios es que Dios Todopoderoso, que crea el universo, ¿por qué también creaste la maldad? ¿Por qué no la acabas de una vez? Pues bueno, sucede que entonces cuando analizamos las características que posee Yahvé en particular, sucede que la palabra Yahvé, que nosotros le añadimos las vocales, porque en el hebreo no existen las vocales, se compone de una serie de palabras que realmente lo que están representando son muchas deidades, que se forman en uno solo y tienen esta característica de un solo Dios. Entonces se mezclan todas estas características en un solo personaje que crea y destruye, pero que con el tiempo, y también principalmente cuando se romaniza el cristianismo, se vuelve imperio, pues entonces empiezan a generarse una serie de normas. Cada vez con los años, entonces, esta iglesia que vuelve a ser un imperio, que se convierte en un imperio, empieza a aplicar una serie de normas y se reúnen una serie de concilios en los cuales se dictaminan una serie de normas y le van dando cada vez una forma. Ahora, realmente, este tipo de personajes duales con el futuro que antes eran las adoraciones, luego en el futuro van a ser los personajes que van a ser perseguidos. Hay que erradicarlos, hay que acabar con este tipo de personajes. Sí, es que el problema fue ese, es que la iglesia, cuando se romaniza, como tú dices, se convierte en una institución religiosa y a la vez política. Entonces, este tipo de cosas, como el pecado original, le venían muy bien. Antes de dar la palabra a Ana Mancera, solo quiero contar una anécdota. Yo tengo un amigo que fue a hacer un reportaje a la India, al templo de Khajuraho. El templo de Khajuraho es un templo que está lleno todo de escenas eróticas, y venía en shock porque dice, no, yo es que estaba con una mamá que estaba con su hijo allí de 4 o 5 años, no, pero tócale el pene al dios Vishnu, a no sé quién, porque da suertes. Para nosotros como occidentales es una cosa como súper loca, ¿no? Pues que la fertilidad y no sé qué, pues claro, eso es buenísimo. Y en cambio, pues en nuestra cultura esto se demonizó, se satanizó. Por esto este programa se llama La seducción del mal, porque en los últimos siglos
toda esta figura del demonio también se le dio la vuelta y dijeron, bueno, pues a lo mejor no todo es tan satánico como nos han pintado. Ana Mancera, ¿qué querías contar? Bueno, al respecto, como para unir lo que dijo Luis y lo que dice Juan G, es que a mí me parece muy llamativo que precisamente la figura de Satanás fascinó, y no solo ha fascinado, no sé, a las bandas de heavy metal o algo así, sino que por el contrario, ya al inicio del cristianismo, figuras como San Agustín estaban absolutamente obsesionadas con la figura del demonio, y San Agustín fue súper importante, y esto por eso digo como que hago este comentario como para unir lo que dijo Luis y lo que dijo Juan. San Agustín, si nos remontamos a la figura de San Agustín antes de convertirse, resulta que San Agustín tiene una figura como dual, que refleja muy bien la sociedad y los temores de la sociedad y de la Edad Media, y es que San Agustín primero parece que era un ladrón. Hay una anécdota que dice que se robó las peras para dárselas a los cerdos, y él vivía el placer de pecar por pecar. Él era mujeriego, se dice que vivió en amancebamiento con una mujer que parece que amó, no sé, tuvo un hijo por fuera del matrimonio, y cuando su mujer se casó, lo abandonó, se casó con otra mujer muy muy joven. Pues él, por este tipo de excesos y por este tipo de cosas, rompe el corazón de su madre, y precisamente él tiene hay unos cuadros, yo los tengo en Instagram, en los que el demonio se le aparece a San Agustín, y el demonio toda la vida va a atormentar a San Agustín cuando él se convierte en este patrón, este personaje súper importante de la iglesia. Y San Agustín es uno de los grandes personajes que va a hablar una y otra vez acerca del demonio. Entonces el demonio en este periodo va a tener como dos facetas, y es que por un lado va a ser una figura súper estudiada por la teología del momento y por personajes como San Agustín, en los que se puede ver como una clase de pasado pagano. Y además Satanás va a tener una figura que se va a nutrir, como lo decía Luis, de ese proceso de cristianización del Imperio Romano, que pues se expandió por Europa, que llegó a Medio Oriente, que llegó hasta la India, y que se nutre pues obviamente de todas estas deidades que el cristianismo tenía que tomar como antagonistas pues de sí. Sí, efectivamente, lo que hicieron las religiones monoteístas, no solamente el cristianismo, es efectivamente dar como una especie de visión. Bueno, que por eso triunfaron tanto el cristianismo como el islam. Es una de las cosas que triunfan. Es una visión muy simple, muy sencilla de la realidad en la que vivimos. Cosa distinta, que a mí eso me parece genial. Yo no tengo nada en contra de absolutamente ninguna religión, las amo a todas. Cosa distinta es cuando eso se utilizó con fines, digamos, de control de la población o con fines políticos. Ese es el problema que han tenido, bueno, no las grandes religiones monoteístas, absolutamente todas. Todas las religiones se han utilizado como armas políticas, también en la India, el budismo, absolutamente todas. Luis, quería contar algo. Sí, también tenemos un gran problema, y es el hecho de la traducción. Esto realmente es la piedra en el camino cuando pasamos un documento como es el Pentateuco o la Torá judía, y cuando pasamos ese Antiguo Testamento lo traducimos. Entonces ahí hay una transformación de conceptos, y en los cuales hay una serie también de vacíos que tenemos que llenarlos. No entendemos los conceptos desde Occidente, entonces creemos y utilizamos un tipo de palabras para poder entender esos conceptos que nos está dando entonces la cultura judía. Entonces esto empieza con el tiempo a sumarse en este documento conocido como la Biblia, la cual pues también sabemos perfectamente que hay una serie de evangelios que son avalados, aunque se repitan, y hay otro tipo de evangelios que quedan como descartados. Y dentro de estos evangelios descartados es donde se cuenta precisamente muchas de estas historias de este personaje. Cuando lo tomamos de manera ras, y pues la primera aparición de este personaje, aunque no se nos especifica como tal, sino que se nos dice que es una serpiente que tienta a la mujer, pues bueno, ¿de dónde viene esta figura? Pues bueno, es el problema de la traducción. Ese problema de la traducción, cómo es interpretado.
Pero la verdadera aparición de este personaje aparece en un momento muy interesante, y es en el libro de Job. Job, el que con su paciencia demuestra que efectivamente tiene mucha fe, pero es un momento, ¿cómo decirlo?, fuerte, en el cual hay como una especie de apuesta entre Dios y el diablo, en el cual el diablo juega una función. Sí, empezamos a tener esa figura de tentador, se aparece y que presenta, en el cual trata que Job doble su fe ante todas las vicisitudes que se le están presentando. Y sin embargo Dios cree ferremente en la fe de Job y lo demuestra. Y es un personaje que pasa de una riqueza a una pobreza, a una serie de problemas en la piel, diferentes cosas. Ese es el primer libro en el que se muestra este personaje que empieza a jugar una función distinta. Y es esa función de tentador realmente, que debemos tenerla muy presente, y que está también presente en 4 palabras muy fundamentales con las cuales se suelen denominar, o que creeríamos que es sinónimo para denominar a este personaje, porque no es lo mismo: Satán, Lucifer, el diablo y demonio, que son completamente distintos. Pero bueno, más adelante iremos hablando sobre eso. Pero eso es genial. Y luego la siguiente hora, porque queda muy poquito tiempo, Satán el acusador, Lucifer el portador de la luz, y los demonios son otra cosa. Eso es un tema maravilloso, porque realmente aquí hay una confusión y significan cosas súper mega diferentes, efectivamente. Di, Luis. Sí, precisamente, Satán es tentador. La traducción de Satán es el tentador, es eso. Ya Lucifer sí es el portador de la luz, y el de demonio es el de muchos espíritus. Son espíritus. Entonces, cuando hablamos de demonio y de diablo, son conceptos distintos. Listo. Luego en la siguiente hora vamos a hablar de la figura del demonio, lo importante que fue. Claro, cuando se crea esta mezcla y este puzzle de culturas en la antigua Nueva Granada, en la actual Colombia, que me parece algo fabuloso, ¿no? Porque claro, o sea, cualquier cosa de una cultura que no te gusta, pues ya es satánico o es demoníaco. Alejandro Bernal, ¿tienes, amigo, un minutito? No queda más. Juanje, hay que tener en cuenta como la raíz etimológica de la palabra Satán, así como comentaba Luis, en hebreo significa el adversario, en árabe shaitan, el mal camino, y dentro de las religiones abrahámicas es en efecto esta figura que tienta, esta figura que seduce al ser humano al pecado, a la falsedad. Yo creo que a lo largo de los siglos lo que hemos visto es que Satán ha sido una figura que es necesaria precisamente para poder apreciar los buenos actos de la luz, de ese Dios creador y bondadoso que obviamente tiene que tratar de salvarnos y protegernos de ese adversario que quiere encaminarnos, llevarnos por una mala senda. Es que aquí nadie está diciendo que el demonio no exista. Yo sí que creo que existe, y además que son muchos, igual que los ángeles. Cosa distinta es la utilización que se ha hecho de la figura del demonio en diferentes fines, igual que estamos hablando ahora de este paleocristianismo y cómo arranca todo esto. Luego en la siguiente hora vamos a hablar, por ejemplo, aquí en Colombia y hasta el siglo XX, con personajes que son tremendamente curiosos, como es Aleister Crowley o Anthony Sándor Lavey, que es el creador de la Iglesia de Satán. Luego vamos a hablar de todo esto. No tenemos tiempo para soltar vuestras preguntas ahora, porque faltan 20 segundos para el informativo. Conforme arranquemos la siguiente hora, todas vuestras preguntas en el numeral Historia Caracol. ¿Y qué opináis de todo esto, de esta reflexión que estamos haciendo, este programa antes justo ya de arrancar la etapa navideña, en la que os estamos poniendo un mundo donde absolutamente todo está teñido de luces y sombras, como de luces y sombras están teñidas todas las almas humanas? Yo creo que al final de lo que estamos hablando también refleja eso. Todos vuestros comentarios a través del numeral Historia Caracol. No os vayáis, que ya mismo seguimos aquí con los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Ya regresamos con La Seducción del Mal. Y aquí seguimos en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Y como lo prometido es deuda,
Alejandro Bernal, ¿qué es lo que está preguntando y opinando la gente a través del numeral Historia Caracol? Aquí Gema Ángel nos dice lo siguiente: Satanás, Lucifer, Belcebú, el maligno, el ángel caído o el diablo son algunos de los nombres con el que las religiones, en especial la cristiana, han denominado a este ser. Sí, efectivamente, pasa de denominación en denominación, pero básicamente, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Ese ser que nos puede atormentar y que en las culturas más antiguas realmente era el que nos mandaba las desgracias, más que atormentarnos con deseos sexuales y cosas así. Mira, Edison Giraldo, por ejemplo, está aquí alguna pregunta me parece muy interesante. Si alguien sabe qué pasó con la iglesia luciferina de Quimbaya, Quindío. Bueno, luciferina, yo creo que lo que se montó ahí con sinceridad, que es lo que sucede con todo esto, básicamente es un negocio donde le dices a la gente, no, pues yo pacté con Satanás y soy rico, guapo y tengo muchas mujeres, y si pactáis vosotros me das X platica y yo saco lo mismo. Yo lo veo así con sinceridad. Ana Mancera, ¿quería comentar algo? Sí, yo le contesté en Twitter, pero yo vi que se hizo un mini documental sobre esta iglesia, y pues lo que muestra el documental básicamente es que fue un show muy mal montado, en el que pues el hombre editaba las fotos del supuesto éxito financiero con las mujeres y demás. Entonces pues básicamente fue como un show que no llevó a buen puerto. Yo con sinceridad, en mi otra etapa, en otra radio colombiana, cuando salió justo esta iglesia en Quimbaya, Quindío, me ofrecieron el teléfono del señor y yo dije, no, yo no entrevisto a este tipo porque me parece darle una publicidad que no se merecía. O sea, a mí me parecía todo un show mal montado y una estafa, con sinceridad. Lo digo así de claro porque es lo que opino. Yo tengo toda la plata del mundo porque adoro a Satanás, dame tu plata y haré que consigas lo mismo. A mí me parece directamente una estafa y lo digo así de claro. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? David Leonardo GP: es curiosa esa noción de Satán como adversario, pues precisamente indica la unidimensionalidad del hombre actual, como si solo viera un mundo dicotómico, cuando hay todo un mundo de caminos en nuestro planeta. Básicamente lo que decíamos antes, o sea, tenemos una visión muy maniquea del mundo, bueno o malo, y quitamos todos los colores, ¿no? Blanco o negro, y quitamos todos los términos medios, y eso no es positivo, Luis. Sí, para terminar de redondear esa idea que había quedado y responder al oyente, es que, una vez más, está la figura de Dios, y cuando el cristianismo se empieza a occidentalizar, a romanizar, a ser imperio, pues empiezan a llegar esta serie de filósofos que le dan este tipo de conceptos y a enriquecer el cristianismo. Listo, válido. Pero entonces empiezan a aparecer una serie de contradicciones. Si Dios es todopoderoso, creador del universo, ¿por qué crea el bien y por qué crea el mal? Entonces esto nos obliga a los occidentales a tener que separarlo, y bueno, efectivamente, al hacer las traducciones, pues encontramos en estas traducciones que hay un personaje, en el transcurso de la historia, que hay un personaje que está rondando en todas estas historias que se encuentran en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a darle una oficialización, y en toda esta serie de concilios, especialmente en el concilio de Letrán, es cuando se le puede dar como una especie de acta de bautismo a un personaje como tal. Ya tenemos una figura exacta. Entonces, este Dios no puede ser un Dios todopoderoso, creador y bueno, y que a la vez sea destructor. No, como a diferencia de lo que pasa con la mirada cosmogónica de la India o de las mitologías, de las religiones e interpretaciones sagradas del Lejano Oriente, donde las dos cosas pueden convivir perfectamente, y otras más, porque no solo son dos, sino diferentes. Pero entonces Occidente tiene ese problema, a partir de la misma filosofía que la enriquece, pero también le va generando ese paradigma. Efectivamente. ¿Alguna pregunta más? Nuglam: los yazidíes rinden culto a la serpiente negra de la sabiduría. ¿Posible referencia a chamanes o fídicos primitivos? La primera religión fue el culto a la serpiente, ese saber que el primer poder que amenazó a los poderosos, el mal que amenaza al status quo. Bueno, básicamente el culto a las serpientes se ve ya en el primer templo de la historia, que es Göbekli Tepe, hace 12.000 años. O sea, había un culto a la serpiente, y entonces, claro, que se interpretara a la serpiente como un demonio, y por eso 74 genocidios. Dios santo, qué barbaridad, ¿no? O sea, yo no creo que haya un pueblo tan triturado en la historia
como los yazidíes, ¿eh? O sea, es una cosa absurda, sobre todo porque siguen estando triturados a día de hoy. Luis. Y algo que pasa con el concepto de la serpiente es que es un animal que se renueva, es decir, vuelve a nacer. Entonces, desde interpretaciones, las diferentes culturas, y es que este es el fenómeno tan interesante que pasa. La serpiente hace parte de las interpretaciones cosmogónicas en diferentes culturas, desde acá, desde nuestras tierras latinoamericanas, pasando por el Medio Oriente, en el Lejano Oriente, porque es un animal que se renueva. O sea, cambia, se transforma, y es que ese es el concepto del cosmos. O sea, todo lo que tiene un principio tiene un final y volvemos a empezar. Y se renueva. Eso es lo interesante que tiene este ser. Pero bueno, ya luego, con una interpretación cristiana, ya la cuestión cambia. Ana, ¿querías contar algo? Sí, precisamente eso de la serpiente refleja algo de lo que yo les decía, lo que yo decía anteriormente, y es que el verdadero carácter de la demonología era la capacidad de demonizar a los grupos que no podían ser sometidos a un estricto control por parte de la Iglesia, y eso ha pasado pues desde la fundación del cristianismo hasta nuestros días. Y el tema con la serpiente es que la serpiente ha sido el animal que representa otras deidades de otras religiones, y por lo tanto pues ha sido interpretado por la cristiandad como uno de los animales más representativos del demonio. Efectivamente, continuamos con el programa porque ya son y 12 minutos, van a ser y 13 minutos, y vamos a continuar, repito, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Historia Caracol. Pero vamos a dar un pequeño salto de unos siglos y vamos a meternos, hecha esta aclaración de cómo surge y cómo se trata esta figura del demonio en el cristianismo y en las religiones monoteístas. Vámonos a todo ese puzzle que se monta aquí en la Nueva Granada, la actual Colombia, donde hay europeos, hay indígenas, hay gente de color. ¿Qué sucede con esta figura? Tanto Ana como Luis, que sois expertos los dos en este tema. Luis. Listo. Occidente tiene un concepto claro. Con el tiempo ha ido generando un concepto del salvaje. El salvaje es ese personaje que vive en la frontera entre lo civilizado, entre la naturaleza y lo civilizado. La naturaleza es indómita y no la podemos domar, es difícil. Entonces ahí es donde habita el salvaje. Realmente ese concepto se fue construyendo en el tiempo. Cuando llegan entonces los conquistadores, rápidamente dan esa interpretación a los naturales que habitaban en estas tierras. El concepto de salvaje, un personaje que pareciera que vive en un mundo, que vive en la selva, que vive en lo natural, donde hay un caos, a diferencia de la civilización, donde domina precisamente todas las características que ellos han ido construyendo en el tiempo de ese concepto de lo que es el otro. Y ese otro es ese salvaje, ese al cual hay que exterminar. Ellos llegan también con un concepto de acabar con el paganismo. Hay una especie de cruzada y de batalla, de lucha contra el paganismo, de erradicar ese tipo de paganismos. Entonces, claro, horrorizados estos conquistadores ven conquistadores y evangelizadores que van de la mano, horrorizados empiezan a ver este tipo de naturales que habitan en esos ambientes indómitos, tienen una serie de prácticas rarísimas, se emborrachan, adoran a la naturaleza, se van a los lagos, tienen como momias, las adoran, hacen una serie de cosas completamente distintas. Entonces tienen toda una justificación para aplicar y exterminar este tipo de idolatrías. ¿Listo? Entonces, hay una campaña por erradicar este tipo de prácticas. Y una vez empieza esto, es también con otro objetivo, porque en ese momento, eso se nos amplía un poco, pero sencillamente lo diré, o más adelante ampliaré en eso, y es que cuando los conquistadores llegan es porque también en Europa se ha dado una fractura en la Iglesia Católica. Y esa Iglesia Católica entonces aparecen los protestantes y la Iglesia Católica. Y es increíble que los protestantes son los que más incentivan la figura del demonio. Ellos sí ven el demonio en todo lado. Incluso hay una anécdota de Martín Lutero que una vez un gato se le subió a la cama y cogió al pobre gato a palo,
Bueno, igual los gatos siempre eran interpretados de esa manera, pero el pobre gato fue el que pagó los platos rotos. Porque cualquier cosa era precisamente un concepto del demonio. Mujeres, gatos, noches, animales, de la noche, ¿listo? Entonces están los protestantes y están los católicos. Y cuando llegan entonces los evangelizadores a América, entonces están en esa lucha conocida como la contrarreforma, la reforma y la contrarreforma. Y en esa contrarreforma entonces empiezan a aplicar una serie de técnicas y de evangelizaciones y de adoctrinar a estos indígenas. Sí, y además hay una cosa, antes de darle la palabra a Ana, que es muy curiosa. Mira, a lo largo de la historia, cuando uno repasa la historia, todos los tiranos, todos los que conquistaron, siempre buscaban, entre comillas, una causa justa para justificar su maldad. Roma, cuando conquistaba otros pueblos, lo que extendía era la civilización y la famosa Pax Romana. Nadie te va a atacar dentro de mi territorio, ni no va a haber guerras tribales y todo esto. Luego, cuando la conquista de América es imponer la verdadera fe, la fe de Cristo, que era luz respecto a las sombras de esos salvajes, aunque nunca se preocuparon de saber exactamente esos salvajes qué tipo de religión tenían, ni tan siquiera. Siguen pasando los siglos y Joseph Stalin mata a 20 millones de personas de su propio pueblo, simplemente pues porque no aceptaban el comunismo y el poder del pueblo sobre la tiranía. 20 millones. O sea, siempre los tiranos van a buscar excusas. Y la religión es una excusa buenísima. Ahora ya no, ahora ya son causas políticas más que religiones. Ana, ¿quería contar algo? Sí, lo que yo quisiera aclarar aquí es que, como lo he dicho en intervenciones anteriores, realmente el cristianismo tuvo muchos y ha tenido muchos problemas en interpretar y aceptar al otro. Ha tenido muchos problemas con la otredad, y todo lo que no sea cristiano ha entrado en estas grandes satanizaciones a lo largo de la historia. Este libro que les mencionaba al principio de Jaime Borja, él cuenta que básicamente en la sociedad neogranadina, los indígenas, los negros, los judíos, las mujeres, los musulmanes, bueno, una gran cantidad de grupos que no eran cristianos, o sea, básicamente los que no eran españoles en territorio hispanoamericano, fueron reducidos como satánicos, fueron demonizados. Hay algo súper importante, y es que con respecto a los africanos que vinieron acá, había unas legislaciones y había una teología respecto al tema. Cuando se descubre América, y creo que lo he dicho en programas anteriores, fue un grave problema para la teología del momento explicar en el Génesis y en la Biblia dónde había salido pues toda esta gente, ¿no? Entonces, ya desde Europa, desde antes del descubrimiento de América, hubo choques y hubo interpretaciones de que las personas africanas y que los negros en especial, pues eran amiguísimos del demonio. Hay algo muy importante, y es que hubo una dualidad con respecto a la cristianización. Y es que sí se tenía en cuenta el tema de que se tenía que cristianizar para salvar esas almas, y que por lo tanto los españoles, y lo que se entendía era que se debía esclavizar, cristianizar para salvar almas. Pero ¿qué es lo que pasa? En algunas crónicas jesuitas de estos años de la colonia, precisamente en Cartagena, dice que muchos de los españoles escondían a los africanos, a los afrogranadinos del bautismo, porque estaba como mejor visto que a las almas de esos hombres que no eran cristianizados se les castigara más y se les pusiera más trabajo, porque al fin y al cabo pues estaban demonizados. Y estaban demonizados porque en el concepto de los españoles, las prácticas sexuales, los rituales, el baile, la danza de estos grupos pues era muy mal vista, y por lo tanto pues no estaba tan mal que los castigaran de formas como tan violentas como sucedía, por ejemplo, con los que sí cristianizaban, que eran un poquito mejor tratados. Esto es una diferencia muy básica, pero básicamente en esta época, incluso en los archivos de aquí en el Archivo General de la Nación, en el Fondo de Negros y Esclavos, hay crónicas en las que se dice
que a los africanos les quitaban los tambores y pues todo era para impedirles estas fiestas en las que supuestamente estaban adorando al demonio, que estaban pues de nuevo, o sea, como los españoles se trajeron todo su mundo y su pensamiento medieval de la Baja Edad Media y pues vieron en lo que hacían los indígenas y también los afrogranadinos, vieron prácticas demoníacas y hay otros relatos en los que dice que supuestamente estos esclavos consumían carne humana y bueno, un sinnúmero de cosas que estarían muy asociadas con prácticas supuestamente demoníacas. Pero todo esto es tremendamente curioso y además, por ejemplo, cuando uno le da el paseo por Cartagena turística, te llevan a un sitio donde apareció el demonio, una iglesia, no recuerdo ahora mismo dónde, y todo esto, pero a mí que me ha encantado estudiar las religiones afroamericanas y me parece algo maravilloso. Lo que sucede es que cuando llegan los afros, cuando llega la gente de color hasta América Latina, pues en esos esclavos va desde un guerrero hasta un agricultor hasta un chamán. Y el tema es que sus chamanes tenían un poder que no tenía el sacerdote católico. Porque si yo al sacerdote católico, que estoy casado, le digo, oiga, mire usted, que es que mi vecina está tremenda y tengo una serie de pensamientos por mi cabeza que no vean, pues el sacerdote me va a hablar feo. Mientras que el sacerdote, el chamán, me iba a decir, oye, pues a ver si te echas a la muela a la vecina y entonces hacemos un ritual de amarre para que te pegues tu revolcón en condiciones. Entonces, claro, eso tenía un poder tremendo. Y esto evoluciona de una forma muy curiosa. Hoy hablaba por la tarde con Ana, me están levantando los dos la mano, tranquilos que ahora vais a hablar. Solo quería comentar una anécdota. El vudú, que es una religión ancestral que viene de Togo, de Benin y de toda esa zona y que se establece también en Haití, pues cuando se sincretiza este vudú pasan diferentes cosas. Primero, los esclavos se dan cuenta que cuando por la noche hacían rituales, si ponían la figura del demonio, a sus amos les daba tal miedo que no eran capaces ni de ir a decir apaga la hoguera. Y eso les daba poder, utilizar la figura del demonio. Y luego, como con esta famosa concupiscencia, tus pensamientos negativos son del demonio, mientras ellos pensaban que en el sexo estaba la fertilidad y que sin sexo no hay vida, pues el famosísimo demonio del vudú, que a mí me encanta porque es un señor que ponen con bombín, es el Barón Samedi, el hombre del sábado. Porque el sábado es cuando uno toma alcohol, comete excesos, tiene sexo, todo esto, y entonces para ellos pues esto era no estaba ni mucho menos mal visto como lo podía ver la iglesia. Entonces es un choque de cultura súper curioso que llega a crear este tipo de expresiones culturales de los pueblos, como es el vudú, ¿no? Porque pero todavía, y un día podíamos hacer un programa sobre vudú, todavía uno habla de vudú y te dice la gente, no, eso es una práctica satánica demoníaca donde hacen zombies. No, mire usted, el vudú es una religión tan buena como la suya, si es usted cristiano, musulmán, judío, es una religión que es diferente a la suya y que viene de una serie de pueblos ancestrales que se aglomeran en torno a un lugar de África que es el río Mono. Ahí es donde nace el vudú. Entonces, ni es satánico, ni es absolutamente nada, pero son religiones donde la dualidad se acepta. Y entonces, pues ese pensamiento oscuro que tengo todas las mañanas con la vecina, pues no lo ven tan satánico, lo ven hasta normal. Básicamente es eso. ¿Alguno quería hablar? Bueno, sí, pues América no sé, Luis, que estaba ahí. Dale, Ana. Okay, no, pues como para cerrar un poquito como el tema que veníamos hablando para hablar un poquito como el siglo XIX y darle paso a Ale, es que definitivamente Europa y toda esta historia de la satanología y la demonología básicamente es una visión súper eurocentrista y básicamente como que yo encontré una frase que me llamó mucho la atención de Jaime Borja, y es que África fue salvajizada por el europeo, y eso pasó con América, eso pasó con las tribus que adoraban a otros dioses, y es que toda sociedad que no fuera
cristiana era salvajizada y era demonizada por la visión eurocéntrica que pues todavía es muy importante para nosotros como sociedad occidental. Luis. Ana, para complementar eso, es que precisamente América es el sitio donde ese bestiario medieval, donde habían personas con rostros en el pecho, o un pie gigante conocido como patagones, o mujeres de un solo seno, para que tuvieran la comodidad de cargar el arco y la flecha, conocidas como amazonas, o sitios donde habían fuentes, donde las personas podían sumergirse y volverse nuevamente jóvenes, o habían ciudades de oro, ciudades de plata. Pues América tiene la característica que es donde habitan todas estas quimeras, es donde se conjugan todos los ideales y toda esa mentalidad que tiene Europa. Cuando llega entonces, efectivamente, todo eso pulula acá. Cuando llegan entonces los evangelizadores con los conquistadores, pues bueno, ellos tenían experiencia en África y tenían experiencia también en el lejano oriente. Pero América es distinta porque precisamente se empiezan a mezclar muchas cosas con los descendientes africanos y con las diferentes culturas. No más acá en este territorio, y los problemas de la lengua, no más acá en este territorio de Bogotá, pues los muiscas, entre comillas, pues realmente pareciera como que entre los Unza y Sogamoso, aunque fueran de los muiscas, hablaban una lengua distinta. Era muy difícil comunicarse y poderles enseñar a los indígenas conceptos como dogmas, fe, resurrección y este tipo de conceptos. Entonces, los evangelizadores acudieron a un tipo de técnicas distintas para que los indígenas dejaran ese tipo de prácticas, como lo fueron los bailes, las festividades, pero estas festividades tenían una característica y era que en vez de seguir celebrando a sus deidades, vamos a celebrar ahora a los santos patronos. Entonces realmente cuando se hacen estas festividades, que pueblo que se caracteriza en Colombia tiene un santo patrono. Realmente eso fue un reemplazo de una antigua deidad por los santos del cristianismo. Fueron estrategias que utilizaron, es decir, una suplantación de personajes y de adoraciones que se dio en América. Pero eso fueron técnicas que aplicaron los franciscanos. Eso fue un horror desde el Concilio de Trento. Entonces necesitaban de un grupo, por decirlo así, militar, y es que fue fundado por un militar, como fue Ignacio de Loyola, que fueron los jesuitas, quienes de una manera más estricta empezaron a aplicar un tipo de técnicas y de evangelización distinta, empezando por el uso del barroco en las iglesias. San Francisco, aquí nomás, en la avenida Jiménez con Séptima, Jiménez con Séptima, es un ejemplo de eso, donde el barroco a través de las imágenes vamos a adoctrinar, transmitir a través de estas imágenes fe, ya que no nos podemos comunicar muy bien con ellos a través de las imágenes que aprendan. Y es bastante interesante que siempre hay dos cosas que se representan, a través de la linealidad que poseen estas diferentes iglesias, y es el purgatorio, el infierno siempre está muy marcado, y por supuesto el diablo, la lucha del diablo contra un ángel especialmente, y ese ángel es San Gabriel, es San Miguel. Entonces, a través de las imágenes y de una doctrina más agresiva de transformar la cultura desde la música, la manera de vestir, de comer y de comportarse, pues entonces se empezaron a evangelizar. Y lo interesante es que se mezcló todo eso, y muchas de esas festividades realmente, de las cosas que hacemos hoy en día, beben de las fuentes de aquel entonces. El barroco, qué arte a mí no me gusta nada, lo tengo que reconocer. O sea, todos esos cuadros tan oscuros, esos ambientes tan recargados, con esos dorados. O sea, bueno, y hay gente que le encanta el barroco y hasta decoran sus casas con una serie de muebles y tal que me recuerdan a eso. Yo reconozco, cada uno tiene sus gustos, me horroriza. O sea, es una cosa, siempre que voy al Cuzco, que he estado muchísimas veces allá, y veo cómo venden el barroco, incluso en cuadros a día de hoy que hacen en la calle, y digo, yo no sé quién es capaz de poner esto en su casa, yo ni pagándome. O sea, me paga el pintor, con todos mis respetos, y no pongo eso en mi casa ni loco. Pero bueno, como hay gustos, hay colores. Bueno, señores, vuestros comentarios a través del numeral Historia Caracol, que
conforme vayamos al final del programa volveremos a leer vuestras preguntas. Ahora vamos a continuar ya con cómo evoluciona la figura del demonio en estos últimos 2 siglos, a ver lo que nos da tiempo, que vamos bastante mal, pero bueno, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Historia Caracol, que viene el boletín deportivo, y ya mismo seguimos aquí en Caracol Radio. Continuamos con La seducción del mal. Y aquí seguimos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Hoy un programa cargado de historia, por eso el numeral es Historia Caracol, viendo cómo evoluciona esta figura del demonio o Satanás a lo largo de la historia. Y hemos ido desde el paleocristianismo, nos hemos metido en la Edad Media, la conquista de América, la Nueva Granada. Vamos a seguir con el paseo, que nos queda poquito tiempo, y nos vamos a meter en el siglo XIX. Yo quiero ir corriendo porque luego hay una canción que nos quiere poner Luis que me encanta. Así que, Ana Mancera, ¿cómo evolucionan claro, vamos a ver, siglo XVIII, Revolución Francesa, nacimiento de los Estados Unidos, comienza a surgir las primeras naciones democráticas de la historia, donde el poder de la monarquía y de la Iglesia empieza a disiparse. ¿Y qué sucede con la figura de nuestro amigo con cuernos? Bueno, durante ese periodo algo súper importante es la figura de la Ilustración, y realmente la Ilustración es un proceso de larga duración que, bueno, hasta nuestros días no se ha logrado pues llevar no se han podido pues tener todas las promesas de este movimiento filosófico y social. Pero ¿qué es lo que pasa? A finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, resulta que debido a la Ilustración, las élites intelectuales de Europa están sumamente desencantadas con el cristianismo, están obviamente profundamente influenciadas por el romanticismo y por la política de la Revolución Francesa, que pues fue muy importante el tema del anticlericalismo y uno de los primeros ataques y los ataques más fuertes a la Iglesia católica que hubo en Occidente. Y resulta que hay un libro que se llama Ocultismo, Brujería y Modas Culturales, de Mircea Eliade, que es uno de los grandes historiadores de las religiones, y se lo súper recomiendo. Y él explica que el ocultismo se convirtió en una moda. Entonces el ocultismo en este momento fue una clase, como una rama del esoterismo. El esoterismo inicia en Italia en el Renacimiento y se va a convertir en el siglo XIX en una moda, que es el ocultismo. De esta moda surgen muchísimas corrientes, y resulta que hubo un personaje que se llamaba Eliphas Levi. Él nació en 1810 y él es uno de los primeros personajes intelectuales en utilizar el término de ocultismo. Durante todo este tiempo, pues lo que les digo, en Europa todo el mundo está leyendo básicamente lo mismo. En Europa todo el mundo vuelve los ojos hacia la filosofía, hacia el estudio de las mitologías. A las religiones antiguas, claro. Es el siglo XIX, por ejemplo, en el que se empieza a estudiar filología, empiezan a pintar los prerrafaelitas a las sirenas y a todos estos animales míticos, y todo esto se va a unir como en un cóctel de sociedades secretas, dentro de las que podemos mencionar a los francmasones. Y ya para darle paso a Alejandro y como resumiendo esto muy, pues como lo más que pueda, hubo una sociedad secreta en Inglaterra que se llamaba la Orden del Alba de Oro, y era una sociedad que tenía muchas características de ese pensamiento francés ilustrado y profundamente anticristiano. Y a esta orden perteneció Aleister Crowley, que va a ser uno de los fundadores del satanismo como nosotros lo entendemos. Entonces es ese paso de nuevo del siglo XIX al siglo XX, en el que los ocultistas y en el que los intelectuales, porque ojo, hay que tener muy en cuenta la gente, y el ocultismo intelectual es una corriente filosófica, no son chamanes, ni es gente que lee el futuro, ni nada por el estilo, es una corriente filosófica muy interesante, y es ese paso de siglo lo que hace que se transforme
transforme el ocultismo, y después durante el siglo XX pues va a terminar en figuras el satanismo va a estar representado en figuras tan importantes como Aleister Crowley, que es un hijo del siglo XIX. Lo que pasa básicamente en ese siglo, desde mi punto de vista, es lo siguiente. Después de básicamente casi 2000 años de represión por parte de la Iglesia, y que el mundo cambia gracias a las sociedades secretas masónicas, son los masones los que impulsan el nacimiento de Francia, y son los masones los que impulsan el nacimiento de los Estados Unidos de América. Todos los masones además tenían por ley que ser excomulgados. De repente hay un boom y la gente se cansa y mira a las religiones antiguas y mira el antiguo concepto de la magia, y habla de la diosa Isis egipcia, y habla de antiguos dioses y de magia, e intentan vivir la religión como una forma de espiritualidad sin que nadie te imponga cómo hacerlo. Que eso es una cosa que sí surge en el siglo XIX y llega hasta hoy, con esto famoso de la New Age o la nueva era, que es que yo me hago mi propia espiritualidad y mezclo el budismo con el hinduismo, con algo de cristianismo y lo que quiero, pero a mí nadie me tiene que imponer mis creencias. ¿Por qué? Porque pasamos 2000 años donde nos obligaban a seguir un dogma y la gente se cansó. Por eso todo este luciferismo que surge en el siglo XX pues habla de que no, quien lo tiene complicado es la Iglesia. A mí me va genial, ¿no? Decía Anthony Sandor Lavey, que luego os contaré quién es, que es el creador de la Iglesia de Satán. Pero bueno, hay un personaje súper importante a comienzos de este siglo XX, que es Aleister Crowley. Alejandro Bernal, ¿quién es Aleister Crowley? Estamos hablando, Juan Jesús, de uno de los personajes más importantes dentro de la cultura popular y del satanismo del pasado siglo XX, de Fernando Pessoa, este gran escritor portugués, de quien fue amigo personal, Aldous Huxley, grandes figuras de la música como David Bowie y Ozzy Osbourne, todos de alguna u otra manera le rindieron culto y tributo a la figura de Aleister Crowley. Pues este gran mago negro u ocultista nació el 12 de octubre de 1875, era hijo de un importante cervecero británico, el señor Crowley, el señor Gerard Crowley. Y resulta que su madre era Emily Bishop, cuando el señor Crowley, su padre, falleció a una edad muy temprana, de Edward Alexander Crowley, este personaje, Aleister Crowley, que ese era su nombre de pila. Resulta que él fue criado por unas tías que hacían parte de una congregación ultra religiosa, las hermanas de Plymouth. Y aquí hay algo muy curioso, Juan Jesús y oyentes, pues resulta que él desde una edad muy temprana tuvo una educación muy coartada desde el punto de vista de los principios morales, muy sesgada, que trataban de socavar la orientación sexual que tenía este señor. Pues este señor en realidad era bisexual, y durante toda su vida se sintió como un rebelde, como un señor que estaba fuera de lugar. Cuando se hizo mayor de edad, estudió literatura en Cambridge. Entonces Aleister Crowley no solamente tenía una gran simpatía por el ocultismo, sino también era un gran literato, un gran escritor. Y en el año 1899 suceden dos cosas muy importantes, y es que primero entra a la Orden Hermética de la Golden Dawn, de la Aurora Dorada, gracias a su mentor, el señor Charles Henry Allen Bennett. Resulta que esta sociedad hermética de la Golden Dawn pues trataba de buscar el conocimiento a través del esoterismo y de recuperar esas grandes creencias que había en Europa durante varios siglos. Tal y como decía Ana, pues era una corriente que venía de la Ilustración en ese momento. Y otro suceso muy importante en 1899 es que Aleister Crowley adquiere la casa de Boleskine House, que queda a orillas del lago Ness, una zona muy importante, muy rica en mitos, en tradiciones culturales de Escocia, no solamente porque se reportaban apariciones de gnomos, apariciones de duendes, sino que el mismo Aleister Crowley compró una casa que quedaba en este lugar porque se sintió atraído por una leyenda que venía del siglo XV, en la cual aparentemente un monje y unos
personas que lo seguían en una congregación religiosa que quedaba ahí habían sido asesinados, quemados vivos en ese lugar. Y esa leyenda negra atrajo a este señor Crowley, que de por sí era un gran provocador, para adquirirla y tratar de invocar a una entidad que él consideraba como el ángel guardián supremo. Básicamente, bueno, este señor fue un provocador. La provocación es una forma de comunicación, ¿vale? Para mover masas pero bueno, este personaje creó su propia secta, montaba unas orgías tremendas, abusó del opio hasta no más, fue espía, es toda una biografía básicamente absurda. Yo me quedo siempre con sus últimas palabras, que es como, claro, tuvo tantos problemas con las drogas y arrastró a tanta gente a la ruina y hizo tanta barbaridad y tanta maldad, porque el tipo fue un bruto. Básicamente también sus últimas palabras es: hay veces que me odio a mí mismo. Entonces, para que nos hagamos una idea, porque tú lo has puesto muy wikipédico, muy bonito, pero no, el tipo es un personaje, madre mía, súper difícil de investigar. Quería comentar, Ana, algo y luego te doy paso a ti, Alejandro, para que siga. Aleister Crowley comparte como algo muy importante con otros pensadores, como el fundador de la Wicca, que es, se me olvidó el nombre, ahorita se los voy a dejar en Twitter, y es que precisamente comparten ese origen de familias y de un contexto social en el que la gente se interesaba pues por el ocultismo, por la comunicación con muertos, por un montón de cosas. Pero hay algo que aclarar, y es que hay dos ramas importantes del satanismo, una que es la simbólica y otra que es la teísta. La simbólica es una rama básicamente del ateísmo en la que se ve a Satanás como una de las figuras incluso también utilizadas por el anarquismo, y el otro, el satanismo teísta, es en el que se adora a Satanás como una deidad. Es dentro de estas variaciones y dentro de estas lecturas que personajes como Aleister Crowley y el fundador de la Wicca, que van a ser personajes súper importantes y súper determinantes para lo que vendría después en el siglo XX, durante la contracultura en los años 60. Pero yo lo que voy con esto es, vamos a ver, Crowley en el fondo fue un tipo que sí, muy bonito, escritor, poeta, todo lo que tú quieras, pues fue un borracho del carajo. Yo también tengo muchos amigos borrachos que son buena gente, no pasa nada, abusó de la droga, del sexo, pero también todo esto hay una parte oscura, no nos engañemos. Él llega al Cairo y dice que le habla no sé qué espíritu, y entonces el espíritu le dice que no sé qué, y bla bla. Yo no me lo creo. Yo no me creo que un espíritu en el Cairo le hablase y le tal historias, pero él utilizaba el ocultismo y la magia que durante tantos siglos habían estado, prohibidos y triturados. Él utilizó todo eso para mover masas y para sus propios intereses. Es una figura tan interesante por el poder de convicción que tenía, pero como si hablamos de Adolf Hitler. O sea, no, desde mi punto de vista, Crowley no es ningún héroe, ni mucho menos, es un vividor. Y entonces, claro, de repente que la figura de un vividor en una sociedad donde la cristianización era una cosa absurda porque dominaba todas las facetas de la vida social, y los pensamientos que yo he dicho de mi vecina ya me hubieran metido en la hoguera, pues es un personaje muy interesante por eso, porque en el fondo es un rebelde, que es lo que hablaba en la introducción del programa. Crowley es un rebelde y se ríe de la sociedad que había en aquella época, se ríe del mundo y es un vividor, por encima de cualquier cosa, por encima de que yo me crea, que no me lo creo, que un espíritu en el Cairo le habló y entonces pues se convirtió en un elegido. Pues yo no me lo creo. No sé vosotros, a través del numeral Historia Caracol, poner lo que queráis. Alejandro Bernal. Pues Juan Jesús, luego de adquirir esta casa de Boleskine House, él supuestamente contactó con esta entidad. Luego esta casa fue incluso adquirida por Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, también atraído por esta figura rebelde y oscura del señor Aleister Crowley. Pero continuando en específico con el señor Crowley, resulta que en 1904 sucede lo que usted comentó hace unos minutos. Aparentemente contactó con un ser espectral que se identificó como Aiwass, quien le dictó el libro de la ley, que mucho tiempo después se convirtió en la base de un movimiento, de una secta que se conoce hoy en día como los telemitas, como la Biblia de los telemitas, en donde esta entidad
aparentemente Aiwass, que vendría siendo una especie de sacerdote egipcio antiguo que le rendía culto a Horus, pues le dio unos principios. Luego fue pasando el tiempo. En 1920 este señor se mudó a Cefalù, en Sicilia, Italia, y creó algo que se conoció hasta nuestros días como la abadía de Telema, es decir, un lugar donde pudiera practicar ritos, hacer orgías, emborracharse hasta perder el sentido. Y lo más curioso es que pues en este lugar sucedieron pues cosas muy escabrosas. Falleció una persona aparentemente en una de estas orgías del señor Rose Loveday, porque apareció intoxicado tras beber agua de un pozo contaminado, aunque otras personas decían que en realidad había bebido sangre de un gato que había sido sacrificado en uno de estos extraños rituales. Hay que tener en cuenta que a la hora de hablar de Crowley hay una gran cantidad de realidades y de ficción que eran muchas veces exageradas para encumbrar esta leyenda. Lo cierto es que cuando avanzó el tiempo y llegamos a la década del 30, Crowley estaba viviendo en Alemania. Y resulta, Juan Jesús, que ahí conoció a Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, uno de los grandes escritores europeos. De hecho, hay una fotografía circulando por Google donde están Pessoa y Crowley jugando ajedrez. Eran grandes amigos en aquel entonces. Y Crowley se sentía muy atraído por la gran cantidad de ocultistas, de magos negros, de conocedores en esoterismo que eran reclutados por el nazismo en aquel entonces. Hay que recordar que prácticamente desde la década de los 30 los nazis reclutaron a la mayor cantidad de expertos en ocultismo de Europa y me atrevería a decir que del mundo en aquel entonces. Sin embargo, él tenía como cierto choque ideológico con Hitler y como con todo este movimiento. Terminaron, por decirlo así, convirtiéndose en enemigos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Crowley abandonó Alemania, regresó a Inglaterra, y aquí sucede algo muy interesante, Juan Jesús, y es que resulta que, según algunos biógrafos de Crowley, este señor le envió una carta a la inteligencia naval británica ofreciéndole sus servicios para ayudarles a anticipar movimientos del ejército nazi. Obviamente la inteligencia británica desestimó este ofrecimiento. Sin embargo, hasta el día de hoy se comenta que el símbolo de V de Victoria que utilizaba Winston Churchill había sido recomendado por el señor Edward Alexander Crowley, supuestamente para cambiar el rumbo de la guerra y darle la victoria a los aliados y a los británicos. Bueno, eso es un mito desde mi punto de vista que es total y absolutamente falso. A lo que vamos, quedan 9 minutos y quiero intentar cerrar un poco esto antes de que la gente pregunte. Lo que hizo Crowley, y en ese sentido, si es alguien que hizo historia, es encoger todo este ocultismo antiguo y toda esa antigua magia egipcia y demás, modernizarla, luego ser un estafador, porque fue un estafador y limpió mucha gente de dinero, y empezar a montar orgías y demás, y bueno, y ser realmente un rebelde y un irreverente. Por eso cuando se habla siempre de historia del satanismo siempre aparece la figura de Crowley. Yo quiero, déjame un segundito, Ana, que termine, ¿vale? Y para que la gente entienda y le demos sentido al programa. Y luego vamos a poner la canción de Luis antes de que se acabe esto, porque si no, esto no tendría sentido. Mira, en el siglo XX, quien hace realmente popular el satanismo es un señor que se llama Anthony Standard LaVey, que es un señor que nace prácticamente en la miseria, en Chicago, luego se va a San Francisco, con 17 años se va a un circo y se hace cuidador de leones. En este mismo circo, en el circo conoce otra gente y se hace feriante, y entonces pues se rodea de personas, la mujer cara de mula, el hombre cabeza de alfiler, que eran en el fondo, en cierta medida, similares a él. O sea, eran los despojos de la sociedad, los que estaban marcados por su aspecto físico, los que no tenían dinero, los que entre comillas no tenían ningún tipo de cultura y eran realmente vilipendiados por los demás y eran objeto de risa por los demás. Las reflexiones de Aleister Crowley, que es un señor que tocaba el órgano, y gracias a tocar el órgano pues se pudo pagar unos estudios en criminología y demás. El poder de este tipo, que es el que creó la iglesia de Satán, obviamente pues esto ya no tiene el sentido que tenía en los años 60 del siglo pasado. Entonces, sí es muy curioso
Bueno, pues porque este señor tuvo una serie de reflexiones. Y decía, no, yo es que tocaba el sábado por la noche mi órgano en prostíbulo, y entonces veía toda una serie de señores que iban allí a ver a las mujeres desnudas contorsionándose, y el domingo iba a la iglesia, a una iglesia evangelista, a tocar el órgano, y allí se encontraba a estos mismos señores, y decía, vivimos en una sociedad total y absolutamente hipócrita y sin sentido. Luego, cuando él, que estudia criminología, se hace fotógrafo de la policía de San Francisco y empieza a fotografiar a mujeres que habían sido maltratadas por sus maridos, y empieza a fotografiar cadáveres, pues hace otro tipo de reflexiones en sus escritos que son muy curiosas, como Dios no existe. Si Dios existiera, no permitiría que una niña de 17 años, su novio le meta una paliza hasta desfigurarle la cara, una niña que no tiene nada que ver con esto, o los cadáveres que he visto de puñaladas, puñetazos, o sea, esto no tiene sentido. Entonces, con este lema de Dios no existe y seamos felices, básicamente, se le ocurre montar un show mucho mejor que la iglesia del Quindío, porque en vez de poner cirios, lo que hacía era pues poner mujeres semidesnudas en su iglesia, que su iglesia fue un antiguo prostíbulo, la famosa Casa Negra en San Francisco, que es la primera iglesia satánica del mundo. Y bueno, pues claro, esto fue un escándalo en la sociedad norteamericana tremenda, y él lo aprovechó, porque era un tipo muy inteligente, pues para hacerse tremendamente famoso en Estados Unidos y a nivel mundial, y bueno, y llegar a ganar muy buen dinero con esto, porque una de las partes que hay en la iglesia de Satán, en esta Casa Negra, pues es un bar lleno de escenas obscenas, donde te puedes tomar una cerveza mientras reflexionas sobre qué es el satanismo. Entonces, básicamente lo que hizo fue una crítica social enorme, ¿no? En el sentido de decir, vivimos en un mundo hipócrita, ser pobre y llegar pobre hasta la vejez no es ninguna virtud, ni mucho menos. Y entonces, si uno analiza su famosa Biblia negra y los mandamientos de la iglesia de Satán, pues son muy divertidos, no es una cosa tremendamente oscura, ni mucho menos. Pues los mandamientos: no des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido, no cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírnos, no tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad, pero todo como en tono jocoso, no que hubiera que matar a nadie, ni muchísimo menos. Entonces, por ejemplo, Satanás representa la venganza en lugar de poner la otra mejilla. Él abogaba por la ley del talión. Cuando él se hizo fotógrafo de San Francisco, de la policía, pues básicamente él lo que contaba es eso, ¿no? O sea, si usted la hace, pues usted que la pague, ¿no? O sea, entonces, pues son personajes que me parecen muy curiosos, y en un programa como el que íbamos hoy, de esta seducción del mal, pues yo creo que Aleister Crowley es un personaje crucial, Sándor Lavey es un personaje crucial. Uno de los grandes escándalos en Estados Unidos es cuando en 1967 él oficia el primer funeral satánico de la historia, y como en Estados Unidos hay una ley que me parece maravillosa, que es la libertad de religión, pues una señora que su marido era militar, pues se estrelló, y entonces dijo, no, pues yo quiero que lo entierre Sándor Lavey por una ceremonia satánica. Entonces él se inventaba la ceremonia, no tenían ni pies ni cabeza, básicamente, pero es muy curioso que esto fue un escándalo tremendo, pero realmente esta señora lo que quería era provocar a una sociedad. Imaginaros la escena: la bandera de Estados Unidos pegando salvas y él vestido de macho cabrío con una capa negra de fondo rojo oficiando la ceremonia. Y esta es la famosa seducción del mal, ¿no? Que muchas veces se ha utilizado con ese espíritu de rebeldía por personas que realmente eran muy marginadas. Así nos ha llegado al siglo XX, que esto, lo que hemos visto, Luis no se puede despedir porque se le acaba de fundir la batería del teléfono, y esto es lo que hemos visto en toda la charla que hemos estado dando
en todo el programa, que es lo que nos comentaba también antes Ana, cuando nos hablaba de los afros cuando llegan aquí a Colombia, y entonces pues directamente son satánicos por hacer una cosa que no es la aceptada. Esta es la imagen del satanismo, que es la que vemos de ese famoso demonio de lo que nos hablan los Rolling Stones, que es de lo que queríamos hablaros esta noche. Y falta minuto y medio, no hay tiempo prácticamente de nada. Ana Mancera, tus conclusiones rápidamente, tienes 30, 40 segunditos. Nada, simplemente que yo pienso que hay que dejar esa costumbre de que tiene Occidente de satanizarlo todo y comprender que el satanismo o algunas de las corrientes del satanismo históricamente lo que han hecho es también filosofar un poco acerca del hombre y llegar a una teología verdadera como lo han hecho otras grandes religiones. Fíjate que esta frase que he dicho, ser pobre no es ninguna virtud, también era de Osho Rajesh, uno de los grandes gurús de la India. O sea, esto que les han dicho ustedes de que ser pobre es una virtud, olvídenlo. Ser pobre es una condena, no nos engañemos, ¿no? Entonces, claro, desde un punto de vista de la provocación, pues el satanismo tenía, digamos, un sentido muy curioso. Alejandro Bernal, amigo, tienes 20 segunditos. Juanje, me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con @S. Muchas gracias. Listo. Y nada, señores, pues para cerrar ya este programa, simplemente deciros que no es nada fácil llegar a la conclusión de cómo hacemos una línea que separe la luz de la oscuridad, lo que es bueno de lo que es malo. Ese maniqueísmo, esa manía de verlo todo blanco o negro, dificulta mucho entender la sociedad en la que estamos, porque en el fondo todos somos ángeles y todos somos demonios. Y señores, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.